Buenas noches, mi nombre es Michael Lebrón, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Un saludo para mi profesora Damit Suárez, muy querido y estimado. En la noche de hoy estaremos hablando del modelo relacional en su proceso de normalización en las bases de datos. Cabe destacar que es muy importante que se lleve o se cumpla en cada una de las etapas en el proceso de normalización de una base de datos, ya que esta nos va a permitir tener un mayor éxito en cuanto a la integridad de los datos que se ingresen al sistema más adelante y las pautas declaradas ya de manera universal para que se pueda contemplar correctamente el uso de una base de datos. Vamos a comenzar en esta noche con los temas a tratar. Comencemos. Vamos a iniciar con el concepto de lo que es normalización de una base de datos. Podemos decir que la normalización no es en realidad una parte del diseño, sino más bien una herramienta de verificación si hemos diseñado bien los modelos conceptual y lógico de nuestra base de datos. Veremos que la normalización generalmente no requerirá cambios en nuestro diseño. Esto quiere decir que siempre vamos a tomar como la normalización como una serie de pasos y pautas a seguir para que nuestra base de datos esté estrictamente íntegra y que no haya pérdida en los datos ni tampoco por ejemplo hayan datos repetidos y así sucesivamente. Para esto nos ayuda bastante el proceso de normalización de base de datos. Podemos destacar que antes de poder aplicar el proceso de normalización debemos asegurarnos de que estamos trabajando con una base de datos relacional, es decir, que cumpla con la definición de base de datos relacional. El proceso de normalización, como estuvimos indicando anteriormente, consiste en verificar el cumplimiento de ciertas reglas que aseguran la eliminación de redundancias e inconsistencias. Esto se hace mediante la aplicación de ciertos procedimientos. En ocasiones se traduce en la separación de los datos de diferentes relaciones. Las relaciones resultantes deben cumplir ciertas características, como las siguientes. Dice que se debe conservar la información. Los puntos más abajo indican conservación de los atributos, conservación de las tuplas, evitando la aparición de tuplas que no estén en las relaciones originales. Se debe conservar las dependencias, entre otros pasos que se deben continuar, características que conllevan. Continuamos y decimos que la teoría completa de base de datos relacionales es muy compleja y puede resultar muy oscura si se expresa en su forma simbólica. Ver esta teoría en profundidad está fuera de los objetivos de este curso, al menos por el momento. Entonces, esto quiere decir que siempre la normalización la vamos a ver desde el punto de vista teórico, ya que no afecta directamente a nuestro diseño, sino como estuvimos indicando que son una serie de pasos. Continuamos y vamos a trabajar con la primera forma normal de este procedimiento de normalización de una base de datos. Tenemos que en su definición dice que para que una base de datos sea o contenga su primera forma normal, es decir, que cumpla la primera forma normal de cada columna, debe ser atómica. ¿Esto qué quiere decir? Atómica. Es decir, que cada atributo debe contener un único valor del dominio. Los atributos en cada tabla de una de las bases de datos, en su primera forma normal, no pueden tener listas o array de valores, ya sean del mismo dominio o de dominios diferentes. Ya saben, esto quiere decir que
en su primera forma normal, generalmente a las bases de datos le ponemos un ID para identificar que este es el único valor que va a contener, en diferencia de todos los demás valores de otras tablas de una tabla. Por ejemplo, aquí vamos a poner un ejemplo sencillo. Ya tenemos el MySQL instalado y tenemos una base de datos. Por ejemplo, vemos esta de acá y vemos la tabla Employer. Le damos a cargar, aquí a más, perdón, y en columnas. Vamos a ver que tiene un campo que dice ID. A esto se refiere la primera forma normal. Ahora continuamos y decimos que además de cada atributo debe tener un nombre único. Esto es algo que en general, al menos trabajando con MySQL, no nos preocupa, ya que la creación de las tablas implica definir cada columna de un tipo concreto y con un nombre único. Continuamos. Entonces, continuamos ahora con algunos ejemplos de esta primera forma normal. Decimos, como vemos, las restricciones de la primera forma normal coinciden con las condiciones de las relaciones de una base de datos relacional. Por lo tanto, siempre es obligatorio aplicar esta forma normal. Aplicar la primera forma normal es muy simple. Bastará con dividir cada columna no atómica en tantas columnas atómicas como sea necesario. Por ejemplo, si tenemos una relación que contiene la información de una agenda de amigos con este esquema: agenda, nombre, agenda en el atributo nombre y Gmail. Continuamos. Podremos ver que el nombre normalmente estará compuesto por el tratamiento: señor, señora, don, doña, excelente, etc. Un nombre de pila y los apellidos. Podríamos considerar el nombre como un dato atómico, pero puede interesarnos separar algunas de las partes que no componen. Y para que la dirección del correo electrónico, también podemos considerar que es un valor no atómico. La parte a la izquierda del símbolo es el usuario y la derecha el dominio. Y así sucesivamente, como podrán observar. Continuamos. En este ejemplo tenemos, si regresamos a lo anterior, nos indica que el esquema de la relación puede quedar como sigue, es decir, como a continuación se mostrará: agenda, nombre, tratamiento, nombre pila, nombre apellido, Gmail. En otro caso, frecuencia de relaciones que cumple la primera forma normal es cuando existen atributos multivaluados. Si todos los valores se agrupan en un único atributo, por ejemplo, libros, título, autores, fecha editorial. Y así sucesivamente. Continuamos. La segunda forma normal, vamos a dar una definición sencilla de esta forma. Para una base de datos, para que una base de datos contenga la segunda forma normal, primero debe ser la primera forma. Claro, por supuesto, es una serie de pasos y se deben cumplir cada una de ellas. Además de todas las columnas que formen parte de una clave candidata, deben aportar información sobre la clave completa. Esta regla significa que una relación solo se debe almacenar información sobre un tipo de entidad, y se traduce en que los atributos que no aporten información directa sobre la clave principal deben almacenarse en una relación separada. Lo primero que necesitamos para aplicar esta forma normal es identificar las claves candidatas. Las claves candidatas en este caso serían las claves foráneas, más bien conocidas. Continuamos y decimos: además podemos elegir una clave principal que abreviaremos como
foreign key, más bien conocidas en la base de datos o primary key, las iniciales de primary key. Pero esto es optativo. El modelo relacional no obliga a elegir una clave principal para cada relación, sino tan solo a la existencia de al menos una clave candidata. La inexistencia de las claves candidatas implica que la relación no cumple todas las normas para ser parte de una base de datos relacional, ya que la no existencia de las claves implica la repetición de tuplas. Las tuplas son los datos, por así decir, los datos en las columnas. Y decimos, en general, si no existe un candidato claro para la clave principal, crearemos una columna específica con ese propósito. Y continuamos. Veamos cómo aplicar esta regla usando un ejemplo. En este caso trataremos de guardar todos los datos relacionados con la administración de un hotel. Planteemos, por ejemplo, este esquema de relación. Ocupación, no cliente, como vemos en la diapositiva. Continuamos y decimos que lo primero que tenemos que hacer es buscar las posibles claves candidatas. En este caso solo existe una posibilidad. No habitación, fecha de entrada. Continuamos. Entonces decimos que en el siguiente paso consiste en buscar columnas que no aporten información directa sobre la clave completa. La ocupación, en este caso, el precio por noche de la habitación y el tipo de habitación. Es decir, si es doble o sencilla. No aportan información sobre la clave principal. En realidad estos datos no son atributos de la ocupación de la habitación, sino de la propiedad habitación. El número de cliente y su nombre aportan datos sobre la ocupación, aunque no formen parte de la clave completa. Expresado en forma de dependencias se ve muy claro. Y entonces decimos que como tenemos en la diapositiva, no habitación, fecha de entrada, etc. El último paso consiste en extraer los atributos que no forman parte de la clave o otra relación. En nuestro ejemplo tendremos dos relaciones, una para ocupaciones y otra para las habitaciones, como aquí lo tenemos: ocupación, no cliente, etc., habitación, no habitación, etc. Y ahora continuamos con la tercera forma normal. En esta forma podemos observar que se consiste en eliminar las dependencias transitivas. Vamos a dar la definición para entender mucho mejor. Una base de datos está en tercera forma normal si está en la segunda. Por supuesto, se deben cumplir todos los pasos y procedimientos. Además, todas las columnas que no sean claves dependen de la clave completa de forma no transitiva. Y decimos, esta es una definición demasiado teórica. En la práctica significa que se debe eliminar cualquier relación que permita llegar a un mismo dato de dos o más formas diferentes. Por lo tanto, decimos que con el siguiente ejemplo podremos ilustrar las dependencias funcionales transitivas tomando la tabla donde se almacenan los datos relativos a ciudad y una de las columnas sea el país y otra el continente al que pertenecen. Por ejemplo, las ciudades, ID ciudad, que es el primary key, continúa el nombre, población, superficie, renta, país, continente, etc. Entonces aquí ya se lleva el proceso de manera correcta para que nuestra base de datos esté normalizada. Y para finalizar continuamos con la cuarta forma normal. La cuarta forma normal tiene como objetivo eliminar las dependencias multivaluadas y para ello tenemos su definición.
que es una relación está en su vuelta forma normal si y solo si en cada dependencia multivaluada x menos menor y no trivial, x es clave candidata. Esto quiere decir que una dependencia multivaluada es como se ve aquí en la diapositiva, y es trivial cuando B es parte de A. Esto sucede cuando A es un conjunto de atributos y B es el subconjunto de A. Tomemos como ejemplo la tabla de agenda, pero dejando solo los atributos multivaluados. Agenda, nombre, teléfono, correo. Indicándole de que si quieren tener mayor información detallada acerca de todo lo que estamos tratando en esta noche, pueden visitar esta página que les estaré mostrando a continuación. Esta página conclase.net, y más abajo les estaré dejando el link para que puedan acceder. Aquí van a encontrar todos los detalles y las demás formas normales que ya han sido actualizadas para que puedan tener un mayor conocimiento acerca de estas. Es muy importante. Claro está, generalmente se utilizan estas 4 formas normales, pero aquí están más detalladas y tienen mucho más información. Pueden visitar esta página para que tengan el contenido completo y exclusivo. Hasta aquí fue mi exposición. Espero que haya sido de su gran ayuda y utilidad. Que tengan un feliz resto de la noche. Estamos a su orden. Muchas gracias.